Buenos días. ¿Cómo están? Ok, me alegra. Chévere verlos a todos, a caras nuevas, chévere, caras cansadas. Ok, chévere verlos a todos. Am, Hoy estamos concluyendo la serie sobre la oración y para mí eso ha sido de mucha bendición. Pues por mucho tiempo Dios me estaba como golpeando y diciendo, oye, ¿dónde estás? ¿No quieres pasar más tiempo conmigo? ¿Mm? No sé si Dios te ha dicho eso. ¿Mm? ¿Dónde estás? Me haces falta. ¿Por qué? Porque Dios anhela, pero literalmente anhela tener una relación profunda contigo, con nosotros. Por eso estaba dispuesto a enviar a su propio Hijo para morir por nosotros. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro Levítico? El segundo o el tercer libro de la Biblia. Okay, es que muchas veces lo leemos y, oh, Señor, por favor, es como aburrido. Muchas leyes, muchos detalles, muchos detalles. Y se mencionan muchos pecados, pero pecados graves, pero muy graves. Y esta mañana yo estaba pues orando y meditando en Levítico. Y Dios me mostró algo que es muy fácil para como perdernos en los detalles de esos libros y en las leyes. Pero algo que me mostró esta mañana es que, mira, Dios menciona esos pecados, y son muchos, y muchos sobre pecados sexuales y pecados muy graves. Menciona todo eso, no porque pues vino a la mente de él, no, porque la gente comete esos pecados. Y nos recuerda que nosotros somos pecadores, pero no solamente pecadores pequeños, nosotros hemos rebelado contra Dios. Y sin la iniciativa de Dios, es que sin su gracia no podemos acercarnos, porque su santidad es extrema. Y lo que Él requiere, nosotros no podemos lograr. No podemos hacerlo. Todas esas leyes de Levítico, de los libros, los primeros libros de la Biblia, no podemos hacerlo. Y la gente, el pueblo judío tampoco. Y ellos eran el pueblo escogido por Dios. Ellos recibieron la ley, pero no podían seguirla. Y eso fue la escuela para decirnos, para enseñarnos, no podemos solos. No podemos llegar al Padre por nuestra cuenta. Y por eso Jesús vino y murió por nosotros. Es una historia espectacular.
Jesús mismo, Dios, se entregó por nosotros. Impresionante. Y pensando en el camino que Jesús abrió, porque es a través de Jesús que podemos llegar al Padre. Él mismo dijo eso, Juan 14:6. Podemos llegar al Padre a través de Jesús. Él abrió la posibilidad de tener una relación profunda con el Padre. Y yo quiero tener esa relación profunda, íntima con Dios. Me imagino que ustedes también. Yo quiero tener una vida fuerte y profunda de oración. Y yo creo que a través de esta serie, el Espíritu Santo me ha avivado mi fe. El domingo pasado era un día muy especial con nuestros misioneros, los Madero. Fue muy especial, un tiempo muy especial en oración con ellos. Y es más, ellos nos mandaron una carta diciendo muchas, pero muchas gracias. Y ahí ustedes pueden leer esa carta. Y necesitan hacerlo. Es muy, muy bonita la carta. Pero ella, Sonia, mencionó algo. Se refirió a una llama en su corazón. No sé si ustedes recuerdan, pero mencionó la llama en su corazón. Y claro, en el contexto, ella estaba hablando acerca del llamado misionero. ¿Ok? Pero ese llamado, la llama que nosotros queremos tener por Dios, es encendida a través de una relación con Dios. Una relación íntima, profunda. Y de pronto me vas a decir algo. Que Scott, lo que estás por decir es muy sencillo. Es muy obvio. Pero el Hijo de Dios no va a tener una relación profunda e íntima con Él si no pasa tiempo con Dios en oración. Es la verdad. Nosotros sabemos eso. Las personas que ya llevan años en el Señor, en la fe, ya saben eso. Pero ¿qué tan importante es la oración en nuestras vidas entonces? El otro día, mi esposa estaba leyendo y encontró una declaración por Beth Moore. No sé si ustedes han escuchado de ella. Ella enseña mucho a las mujeres, a las damas, y ella escribió algo que a mí me pareció muy, muy importante. Ella dijo, la falta de oración es el obstáculo más grande en el camino a la victoria para el creyente, sin importar cuál es nuestra misión específica. No importa si eres pastor, no importa si eres esposa de pastor, no importa si trabajas con banquetes, no importa si trabajas como profe, no importa si eres profe en la casa. No, es que nuestra misión es que no importa nuestra misión específica. El obstáculo más grande en el camino a la victoria para el creyente es
la oración. Si quieres tener esa llama en tu corazón, si quieres vivir la vida cristiana de manera victoriosa, tu relación con Dios tiene que ser tu prioridad. La oración no es algo que podemos pasar por alto. No debemos ignorar el diálogo que Dios quiere tener con nosotros. ¿Y cómo podemos saber que Él quiere tener ese diálogo con nosotros? Porque Él mismo abrió el camino con el sacrificio de su propio Hijo. Y la gente, y no importa si son creyentes o si son no creyentes, la gente discierne si hemos pasado tiempo con Jesús o no. Se nota si hemos pasado tiempo con Él o no. En el libro de Hechos, Pedro y Juan estaban predicando el Evangelio con poder. Y en capítulo 4 de Hechos, algo milagroso pasó. Y ustedes necesitan leer el capítulo para ver, para saber cuál era el milagro, ¿ok? Pero ellos estaban predicando, pero con poder, el Evangelio. Y los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. ¿Por qué? Reconocieron que habían estado con Jesús. Y los gobernantes no eran creyentes, ellos no creyeron, no creían en Jesús. Y fueron ellos que lo mandaron a la cruz. Pero esos líderes religiosos vieron la llama en sus corazones. Observaron el poder del Espíritu Santo en ellos. Observaron el poder que el Espíritu Santo les entregó para anunciar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús. ¿Quieres esa llama? ¿Quieres ese poder? Pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Jesús en oración. Entra en diálogo con Dios. Pablo dijo, dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. La idea es perseverar en oración y no desmayar. Es ser devoto, pero devoto a la oración. O sea, a tu relación con Dios. Muchas personas dicen que los musulmanes son muy devotos en su religión. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado eso? ¿O han pensado eso? Uy, son muy devotos, las personas dicen. ¿Saben por qué se lo dice? Bueno, ahora pues pensamos en el terrorismo, lo que están dispuestos a hacer, ¿ok? Pero también las personas dicen
que son muy devotos. ¿Por qué? Por su manera de orar. Su manera de orar. Rezan 5 veces al día. En el mundo musulmán, uno puede escuchar el adán. ¿Qué es? Eso es el llamado a la oración. Y todos los días, 5 veces al día, el líder religioso desde la mezquita canta el llamado a la oración. Ustedes lo han escuchado, ¿cierto? 5 veces al día. Y ustedes tienen que entender que eso es impresionante, porque en una ciudad como el Cairo hay cientos mezquitas, es que hay muchas mezquitas. Y de cada mezquita cantan el llamado a la oración. Para recordar a los musulmanes, ya es tiempo de orar. Comenzando en la madrugada, cuando todos están durmiendo. Llaman a los musulmanes para orar. Y terminando después de la puesta del sol. Sin embargo, esa clase de oración es meramente un rito con oraciones predeterminadas. Es un deber en el islamismo. El musulmán tiene que hacerlo. Por lo tanto, no existe una relación entre el musulmán y su Dios. Y eso no es lo que quiere el Dios verdadero. Él no quiere escuchar unas oraciones memorizadas. Mira, nosotros tenemos nuestras rutinas, ¿sí o no? A veces tenemos las oraciones predeterminadas, antes de comer o durante el almuerzo, antes de dormir. A veces nos caemos en esa rutina de orar lo mismo todo el tiempo. Dios anhela más. Él anhela más. Él quiere tener un diálogo con nosotros. Anhela tener una relación profunda con nosotros. Y esa clase de relación, una relación profunda con Él, esa clase de vida de oración marca la diferencia. Pasar tiempo con Dios verdaderamente transforma la vida de uno. Si te dedicas a esa clase de oración, enfocándote en tu relación con Él, te prometo que los demás van a notar que has estado con Jesús. Y tú también vas a notar la diferencia. El propósito mío esta mañana no es hacernos sentir culpables por no orar. No es mi propósito. Ni siquiera estoy diciendo que no oramos. No estoy diciendo que ustedes no oran. ¿Ok? Oramos. Por lo menos de vez en cuando. Todos luchamos con la oración. Es una lucha.
es el obstáculo más grande. Pero también es la clave. Es que podemos cambiar nuestra perspectiva, nuestro punto de vista. Sí, puede ser el obstáculo más grande, pero también es la clave para poder disfrutar una relación con Dios, pero una que es profunda. Mi propósito no es hacernos sentir culpables. Yo quiero que el Espíritu Santo inculque en nosotros un anhelo intenso de pasar tiempo con Él en oración. Eso ha sido el propósito de toda esta serie. Un principio que he aprendido en esta serie de charlas que todavía me está impactando, y lo he mencionado varias veces, es lo siguiente: en la medida en que conozcamos a Dios como nuestro Padre, tenderemos a pasar más tiempo con Él en oración. Y tal vez me dices, pero Scott, ¿qué diferencia habrá si comienzo a llamarle a Dios Padre? Es verdad, la palabra Padre no es mágica. Si nosotros empezamos a decirle Padre, solo por decirle Padre, eso no va a cambiar nada. Pero si vas conociéndolo como tu Padre, esa es otra cosa. La relación es la clave, no los términos, no las palabras. Es que hay poder en una relación profunda con Dios. Ese es el primer punto en sus boletines. Hay poder en una relación profunda con Dios. Yo sé que por mi experiencia hablo mucho acerca de los musulmanes, ¿ok? Acerca del islamismo. Pero yo creo que Dios usa esa experiencia en mi vida y puede ser de bendición para ustedes, ¿sí? El poder que vemos en los musulmanes extremistas, ¿ok? Los musulmanes extremistas no es el resultado de una vida de oración, sino por la ambición de conseguir poder a través del terrorismo para establecer un reino islámico mundial. Sí, es la meta de ellos. Pero realmente no podemos ver poder ni osadía en lo que hacen, sino realmente vemos cobardía. Se esconden en las masas para detonar sus bombas ocultas. Se matan pensando que serán héroes y que van a recibir la vida eterna. Pero no hay poder en eso. Pedro y Juan, Hechos 4, Pedro y Juan no se escondían. No tenían bombas ocultas. Predicaban el Evangelio, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Predicaban eso con sus bocas y con sus vidas,
con poder, a pesar de la persecución y a pesar de las advertencias de los líderes religiosos. ¿De dónde provino ese poder? Dios los empoderó a través de la relación íntima que tenía con ellos. Y según la historia en Hechos 4, los líderes religiosos no sabían qué hacer con Pedro y con Juan. Versículos 16 y 17. Ellos preguntan, ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que vienen en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a, ¿qué? Sí. Para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Luego los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. La respuesta de Pedro y Juan refleja la relación que disfrutaba con Dios. Ellos dijeron, Hechos 4:20, nosotros no vamos a hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos esconder lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La evidencia del poder de Dios como resultado de su relación con Él no se puede negar. Y el empoderamiento alimentó la fe de ellos y también la fe de los demás. Y Hechos 4:21 dice, después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos, ¿qué? Alababan. ¿Quiénes? Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. ¿Quiénes alababan a Dios? Todos. Pues claro, los líderes religiosos no, los gobernantes no. Pero los que estaban abiertos a ver lo que Dios estaba haciendo, ellos alababan a Dios. Tu relación con Dios influye en las vidas de los demás. Nunca subestimes el poder de tu relación con Dios. Yo quiero enfatizar lo siguiente. ¿Cómo es posible que Pedro y Juan experimentaban ese poder? Pasaban tiempo con Jesús. Claro, ellos físicamente pasaban tiempo con Él. Literalmente caminaban al lado de Él. Pero el poder inexplicable vino después. Vino después de que Jesús regresó al cielo. Pedro y Juan pasaban mucho tiempo con Dios en oración. Y ustedes pueden leer eso en el libro de Hechos. Eso es lo que hacían. Era su costumbre, su hábito. El siguiente principio es: no podemos disfrutar una relación profunda con Dios sin la oración. Me fascina lo que pasa enseguida
en la historia de Hechos 4. El versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en ¿qué? ¿Qué? Oración a Dios. ¿Qué hicieron? Pasaron más tiempo con Dios en oración. Después de haber experimentado el poder de Dios, su reacción fue pasar más tiempo con Él. No podemos disfrutar una relación profunda con Dios sin la oración. Yo he escuchado a personas que han preguntado, si la idea es pasar más y más tiempo con Dios en oración, no sé qué voy a decirle. ¿Qué oro? ¿Cómo es posible pasar tanto tiempo en oración? Es que lucho por orar 5 minutos al día. Te entiendo, te entendemos. He vivido eso. Inclusive, a veces no puedo concentrarme en la oración y comienzo a pensar en cosas que no tienen nada que ver. ¿Ustedes han experimentado eso? Empiezas a pensar en todo lo que tienes que hacer ese día. Claro. O tal vez empiezas a pensar en bobadas. Eso pasa a todos. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Él quiere escuchar? Tu corazón. Pedro y Juan con los demás discípulos querían alabar a Dios. Querían agradecerle por lo que Dios hizo. Querían agradecerle, darle gracias por dejarlos sufrir aún por el nombre de Jesús. Hechos 5:41 dice, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Es que estaba en su corazón y por eso lo oraron. ¿Qué es lo que deberías orar? Dios quiere escuchar de ti lo que está en tu corazón. Él quiere escuchar tu agradecimiento. A veces cuando oro solo puedo pensar en agradecerle en lo que ha hecho en mi vida. ¿Qué es lo que hago yo? Pues nombro las cosas que Dios me recuerda en el momento y le doy gracias. Eso es alabarle. Es reconocer que Él es el Padre que suple todas nuestras necesidades. Dios quiere escuchar tus clamores. A veces solo puedo pensar en una situación difícil que estoy enfrentando. ¿Qué hago? Le comparto qué está sucediendo en mi corazón. Comparto cómo me estoy sintiendo en el momento. Le pido fuerzas para poder glorificarle a través de las circunstancias. Le pido que use las circunstancias para su gloria. Y a veces no sé qué orar y simplemente le pido a Dios, muéstrame qué
debería orar. Porque quiero orar con propósito. Y no solamente orar por orar. Orar por orar no hace nada en tu relación con Dios. Le pido que me muestre que orar. Y a veces tengo que esperar. Y Dios siempre, siempre me muestra algo. Esta clase de oración cultiva nuestra relación con Dios. ¿Quieres una relación profunda con Dios? No podemos ignorar la oración. Dios también quiere escuchar nuestras peticiones. Es que muchas veces nosotros llegamos en oración con solo peticiones, ¿no? Y claro, nosotros nos enfocamos en eso, en las charlas sobre el Padre Nuestro. ¿Mm? Y si ustedes no han escuchado esas charlas, pueden buscarlas en la página web. Pero Dios anhela escuchar nuestras peticiones. Pero cuando pasamos más y más tiempo con Dios, nuestras peticiones tienden a transformarse. Una relación profunda con Dios transforma nuestros propósitos. Y ese es el tercer punto que está en sus boletines. Una relación profunda con Dios transforma nuestros propósitos. ¿En qué sentido? Y ese es un principio que quiero enfatizar. En la medida en que pasemos tiempo con el Padre y Rey en oración, tenderemos a preocuparnos más de los propósitos de Dios. Nuestros deseos, nuestras ambiciones cambian. Tienden a acoplarse a los propósitos de Dios. Es por esta razón que los discípulos podían darle gracias a Dios por haber sufrido por el nombre de Jesús. ¿Creen que una persona recién convertida puede hacer eso? Tal vez, pero lo que entendemos del pasaje es que podían hacer eso porque disfrutaban una relación profunda con Dios. Y Dios transformó sus propósitos. Es que nuestra tendencia, y no estoy diciendo que es mal orar eso, porque si tú lees los salmos, David ora eso mucho. Sálvame de mis enemigos. Sálvame de mis dificultades. ¿Está bien orar eso? Claro, está bien. Pero pasar más y más y más tiempo con Dios, Dios transforma nuestra perspectiva, nuestro punto de vista. Comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva. Y Dios transforma nuestros propósitos. En Hechos 4, los discípulos no oraron que Dios los librara de la persecución. Dios transformó sus deseos. Oraron lo siguiente. Hechos 4, 29 al 30. Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. No oraron, Señor, toma en cuenta sus amenazas y líbranos, tus siervos, del peligro. Reconocieron que Dios tenía otros propósitos con las amenazas. Vieron la oportunidad de predicar el evangelio a pesar de la persecución. Luego levantaron una
petición muy específica. Pidieron valentía, osadía. Necesitamos levantar peticiones que enaltecen los propósitos de Dios. Yo sé que tenemos muchas peticiones, pero nosotros necesitamos pensar en los propósitos de Él. Santiago dijo lo siguiente: desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Una relación profunda con Dios transforma nuestras pasiones, transforma nuestros propósitos. Ahora, quiero que ustedes escuchen lo que Dios hizo después de la oración de los discípulos. En el mismo capítulo 4, versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Quiero destacar 3 cosas ahora. Dios de manera física demostró su poder. El lugar tembló. Una manifestación física del poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un temblor, un terremoto? ¿Sí? Claro. La gran mayoría. Un sismo. Es increíble sentir nuestra impotencia en contraste al poder de Dios. Es algo impresionante, indescriptible. Y en esta historia Dios mismo tembló el lugar. Creo que Dios quería decirles: estoy con ustedes. Los estoy empoderando. 2. Dios también les llenó ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Una manifestación espiritual del poder de Dios. Ellos no solamente sintieron el poder de Dios en su entorno, sino también lo sintieron en lo interno, en lo más íntimo de su ser. Dios estaba diciendo: yo ando con ustedes. Nunca, pero nunca van a estar solos. Estoy comprometido en esta relación. Por lo tanto, los estoy empoderando con el Espíritu Santo. Y por último, y eso es lo que nosotros queremos, Dios concedió lo que pidieron. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Dios, conteste por favor mis oraciones, mis peticiones. Pero mira el proceso. Es a través de una relación profunda. No es que nosotros ganamos esa relación profunda y después Dios nos concede nuestras peticiones. No, no es así. Es que Dios transforma nuestros propósitos y comenzamos a ver las cosas diferente. Dios concede lo que pidieron, proclamar
palabra de Dios sin temor era su petición. Cuando nosotros dedicamos tiempo en oración, Dios nos transforma. Dios transforma sus propósitos. Y como resultado, concede lo que le pedimos. Necesitamos mencionar oraciones específicas con razones específicas. Eso es un principio. Es lo que ellos hicieron. Muchas veces cuando nosotros oramos con términos generales. Dios bendice por favor los misioneros. Dios por favor bendice nuestra iglesia. Dios por favor bendice mi vecino. Eso es muy general. Dios quiere escuchar peticiones específicas, con razones específicas. Dios, por favor, dame la osadía para poder hablar, para poder proclamar tu palabra. Dios, ayúdame en este contexto, esta circunstancia, para poder hacer algo. Razones específicas. Cuando esas razones van de la mano con los propósitos de Dios, Él se deleita en concedernos nuestras peticiones. Vamos a orar. Y yo quiero que todos pues tomen este tiempo. Y tal vez en este momento tú podrías poner en práctica algunos de los principios que hemos aprendido en esta serie. Tal vez tú no tienes la costumbre de decirle a Dios, Padre. Aprovecha este tiempo. Decirle, Padre, yo quiero conocerte como mi Padre. Quiero conocerte más. Tal vez ya llevas mucho tiempo alejado de Dios. Sí, tú eres creyente. Tú eres hijo, hija de Dios, pero has pasado mucho tiempo sin pensar en Él. Te cuento que Dios tiene sus brazos abiertos en este momento. Él quiere que tú regreses y que le digas, Padre. Padre, yo quiero darte muchas gracias por esta serie de charlas. Ha sido muy importante en mi vida. Y espero que ha sido de mucha bendición para esta iglesia. Señor, yo quiero pedir por las personas que tienen una cita pendiente, que tú abras el espacio que necesitan para tener esas conversaciones importantes. Señor, yo te pido que tú rompas el orgullo que tal vez hay en los corazones. Que tú prepares los corazones, tanto la persona que necesita pedir perdón y la persona que necesita entregar perdón. Y Señor, yo quiero alabarte esta mañana y decirte, gracias por abrir el camino, por dejarnos acercarnos. Decirte Padre y disfrutar una relación contigo. Espíritu Santo, yo te pido que tú inculques en nosotros un anhelo intenso, pero reintenso,
de tener una relación profunda con Dios a través de la oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.